No me han dicho cuánto tiempo tengo y además no veo ningún reloj por aquí. Ah, bueno, sí hay uno allí. Sí. Así que cuando yo vea a alguien ya durmiéndose o con mucha hambre, levantándose, pues ya paro. Pero bueno, sí deciros que en nuestra iglesia, cada vez que me toca a mí predicar, pues estoy llevando últimamente el libro de Nehemías. Vamos por el capítulo 3. Y voy a seguir por el capítulo 3. Porque creo que el mensaje que voy a compartir en esta mañana sobre este capítulo es perfectamente válido para cualquier creyente. Y sí voy a hablar un poquito del capítulo 1 y 2 como introducción, ¿no? Pero espero que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos dirija y que la palabra que ha puesto en mi corazón, pues que sea de bendición para vuestras vidas. Como sabéis, el libro de Nehemías trata sobre una vuelta de Babilonia, donde estaban esclavizados, estaban allí en cautiverio, y una vuelta hacia Israel. Y en el libro de Nehemías están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Es un libro en el que se nos habla de restauración, se nos habla de reconstrucción. Y yo lo vi pertinente para empezarlo a compartir en mi iglesia, ¿no? Es raro, ¿no?, entrar en una iglesia y que se esté predicando el libro de Nehemías. Yo pocas veces lo he visto. Pero espero de verdad que creo que es necesario el mensaje que hay aquí encerrado para nosotros. Así que vamos a leer el capítulo 3, lo voy a leer entero, y ya si sobrevivimos, pues después ya empezamos la predicación. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron hasta la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesezabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río del Jordán, del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Jarjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Jarumaf, y junto a él restauró Jatús, hijo de Hasabnías, Malaquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Bajat Moab. Y restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Zanoa. Ellos reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos de muro, hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Coloce, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos. Y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey.
y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbud, gobernador de la mitad de la región de Bet-sur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta él, hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub, frente a su casa. Y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Uzai, enfrente de la esquina de él. Y Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente a la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anum, hijo sexto de Salaf. Restauraron otro tramo. Después de ellos restauraron Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Imaginaros la cara que se me quedó a mí cuando leí el capítulo, porque me toca predicar del capítulo 3. Y dije, ¿y ahora yo qué digo? Digo, para buscarle nombre a un hijo, aquí hay unos cuantos. Más bonitos, más feos, ya cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero aquí hay unos cuantos. Y yo empecé a pensar y dije, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Y sabéis cuál fue mi problema? Mi problema es que muchas veces estamos acostumbrados a leer la Biblia de una manera muy práctica, muy pragmática. Es decir, leemos un texto, un capítulo, un versículo. ¿Qué quiere Dios decirme que yo haga? ¿Qué quiere Dios para mí hoy que yo haga? De manera práctica, nos lo queremos traer todo a la práctica. Cuando ese no es el mensaje de la Biblia. Aunque evidentemente la Biblia es preeminentemente práctica, es decir, nos enseña cómo llevar un matrimonio, la educación de los hijos, la economía del hogar, nos enseña de todo, de cómo vivir. Pero la Biblia no va de eso. La Biblia es un libro que nos cuenta la historia escrita por Dios, que es el autor, de cuál es su intención con el ser humano. La Biblia es la historia de la redención. Y cuando yo me acerco a un capítulo de la Biblia, a un versículo, tengo que intentar buscar qué de la redención me quiere contar este capítulo. ¿Qué tiene que ver este capítulo con la obra de salvación de Dios con el ser humano? No solo de manera pragmática de ¿qué voy a hacer con esto hoy? Porque ¿qué hago? ¿Hago obra en mi casa? Bueno, yo la estoy haciendo. Pero de eso me habla el capítulo, que tengo que cambiar las paredes y poner cerrojos y puertas, porque eso es lo que habla el capítulo. ¿Qué nos habla este capítulo respecto a la redención, respecto a la historia que cuenta la Biblia? Porque la historia de la Biblia nos cuenta que Dios al principio creó los cielos, la tierra y finalmente creó al ser humano.
y creó al ser humano a su imagen y semejanza, porque quería tener una relación de intimidad con un ser creado que pudiera tener esa relación, para que, teniendo esa relación, ese ser pudiera expresarle. De tal manera que ese ser pudiera expresar la calidad, lo que Dios es. Pero entonces llegó el pecado. Adán y Eva, como ya sabéis, pecaron. Y nada más ocurrir esto, Dios está hablando con Satanás y le dice en el capítulo 3 de Génesis: no te preocupes, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. No te preocupes, que esta guerra la va a ganar alguien que va a nacer de la simiente de la mujer. Y desde el principio de la Biblia nos va contando cómo esta historia va avanzando hasta llegar a la redención, a la salvación del ser humano, para restaurar en Jesús todas las cosas y de esa manera se cumpla la voluntad de Dios. Y esa historia va avanzando. Nos encontramos con Abraham y Dios elige tener un pueblo, pero el pueblo peca. El pueblo está esclavo y Dios lo saca. Y Dios le da unas normas de comportamiento, una ley, pero el pueblo no es capaz de cumplirla y el pueblo falla. Y entonces Dios lo envía después de muchos años al cautiverio, pero Dios lo saca, ahora, con Nehemías. Y cuando Dios saca a su pueblo del cautiverio, hay muchos comentaristas que tratan la historia de Esdras, de Nehemías, como un nuevo éxodo, como la historia de Egipto, cuando con Moisés salen de Egipto y los lleva a la tierra prometida, y hacen un paralelismo entre estas dos historias. Es como un nuevo éxodo, un nuevo comenzar. Y eso es parte de lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero transmitir en esta mañana. Porque lo que yo veo en este capítulo es un nuevo paradigma, igual que ocurrió en Éxodo. En Éxodo, el pueblo no tenía una identidad. El pueblo había nacido allí mismo en Egipto. No tenían su propia identidad, su propia nación. Entonces Dios los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida y allí es donde crean su identidad, o donde Dios les da una identidad como pueblo. Y les dice: tenéis que vivir de esta manera. El pueblo, en base al pecado, lo que ocurre en ellos es que pierden la identidad y pierden la bendición de ser pueblo de Dios. Y aquí Dios, al volverlos a sacar, crea una nueva identidad, que ya no se basa en la de Éxodo. Ahora empezamos a ver el cambio. Y vamos a ver cómo este nuevo paradigma tiene un reflejo en lo que nosotros vivimos hoy como pueblo de Dios. Tiene un reflejo en la Iglesia. Y eso es lo que yo quiero transmitir y compartir. Porque la redención, la salvación, el sacar a su pueblo de Babilonia, tiene que ver con nuestra salvación. Y el nuevo paradigma que Dios le presenta aquí al pueblo a través de Nehemías es el paradigma en el que nosotros vivimos hoy. Por eso he tratado de buscar qué es lo que Nehemías nos quiere transmitir sobre la historia de la redención, sobre la historia de la salvación. Yo he leído comentaristas sobre este capítulo y muchos hablan de las puertas y de las cerraduras, porque hay 10 puertas en el capítulo, cada puerta tiene un nombre y cada nombre de esas puertas tiene una relación con la vida del cristiano. Pero no es el mensaje que Dios me estaba dando. A pesar de que se puede estudiar, los nombres tienen su significado, pero no era el mensaje que Dios me estaba dando. Así que quiero compartir 2 puntos, 2 ideas en este texto. Y lo primero que quiero compartir es que tenemos que entender que la santidad, el concepto de santidad que el pueblo estaba viviendo ha cambiado. Y ahora se expresa a través de la identidad que tiene el pueblo, que ha cambiado. Es decir, nosotros vemos antes de esto como Moisés construye el tabernáculo
y de repente la gloria de Dios baja sobre el tabernáculo. En el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Y dentro del tabernáculo había un grupo de personas que eran los sacerdotes, que eran los que trabajaban, pero la santidad de Dios, la presencia de Dios, estaba allí en el tabernáculo. Esto también lo vemos antes con Abraham. En forma de hombre bajaba Dios, hablaba con Abraham: quítate el calzado, porque esta tierra que pisas es santa. Con Moisés, con la zarza ardiendo, con Josué, antes de luchar con Jericó: quítate el calzado, porque esta tierra que pisas es santa. Pero esa tierra era santa porque allí estaba Dios. Y en el momento que se va, esa tierra deja de ser santa. Con Esdras y con Zorobabel reconstruyen el templo en esta época. Y cuando reconstruyen el templo, ellos pensaban que iba a pasar lo mismo que cuando Salomón construyó el templo, que era parecido a que cuando Moisés construyó el tabernáculo. Cuando Salomón construyó el templo, dice que bajó una nube tan densa que los sacerdotes dentro del templo no podían ni trabajar, porque no veían nada, porque la gloria de Dios había descendido al templo. Y cuando ellos reconstruyen el templo, estaban esperando lo mismo, que descendiera de una manera maravillosa la gloria de Dios. Y cuando Esdras y Zorobabel reconstruyen el templo, no ocurre nada. No desciende la gloria de Dios, no hay una luz que baja, no hay una nube, no ocurre nada. Y ellos se quedan dudando: a ver si hemos hecho algo mal, a ver si es culpa nuestra. Pero no, dice Esdras: no os preocupéis, la gloria de Dios va a ser mucho mayor que la que estamos acostumbrados. Porque la santidad, desde ese momento, ya no está expresada en un lugar y con unas personas ministrando. La santidad es la que van a entender ahora cuando están reconstruyendo los muros. Porque la santidad ya no está en un lugar. Vamos a leer la profecía de Zacarías, capítulo 14, versículos 20 y 21. Y dice, Zacarías, capítulo 14, 20 y 21, dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Esto es una profecía de Zacarías, ¿de acuerdo? Poco después de Nehemías, unos cuantos años después. ¿Pero qué está diciendo? Toda olla de Jerusalén será consagrada a Jehová. Porque antes los utensilios del templo se les hacía un grabado, se le ponía una etiqueta, como ahí pone, santidad a Jehová. De tal manera que ese utensilio, ese tazón, esa cuchara, lo que fuera, solo se podía utilizar dentro del templo. Todos los utensilios que llevaban ese grabado se utilizaban para el servicio a Dios dentro del templo. ¿Pero qué dice aquí? Toda olla de Jerusalén estará grabado así: santidad a Jehová. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma es que vemos que antes de esto solo los sacerdotes eran los que ministraban a Dios. Pero desde aquí no. Toda olla, toda persona, santidad a Jehová. Todos somos sacerdotes. Era lo que Dios le había dicho a Moisés en Éxodo capítulo 19. Vosotros sois un pueblo de sacerdotes. Pero que en ese momento no se está cumpliendo. Y es a partir de aquí, cuando Nehemías vuelve, empiezan a reconstruir el muro, cuando Dios empieza a decirles: oye, que no es un grupo de sacerdotes, que mi voluntad es un pueblo de sacerdotes, de tal manera que todos y cada uno de vosotros podáis servir a Dios y estar en la presencia de Dios. Y eso se cumple cuando Jesús muere, resucita y el velo del templo se rasga. Porque poco después el Espíritu Santo desciende y el Espíritu Santo ya está en cada uno de los hijos de Dios. De tal manera que todos nosotros servimos a Dios, nos relacionamos directamente con Dios. Yo ya no tengo que ir al sacerdote: toma un cordero, pídele perdón a Dios de mi parte. No. Ahora eres tú el que se acerca a Dios y le dice: mira, Dios, entiendo que he pecado. ¿Entendéis el cambio de paradigma? Pues eso empieza a ocurrir
con la construcción del templo. ¿Y dónde lo vemos? Pues porque si nos fijamos en las historias antes de Nehemías, en todas las historias vemos siempre un protagonista. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, en el periodo de los jueces, cada uno de los jueces. Siempre hay un protagonista que es el que va tirando del pueblo, es el que va cumpliendo la obra de Dios. Pero ¿cuántos nombres hemos leído aquí que están construyendo el muro? ¿Cuántos oficios, cuántas personas, tipos de personas están aquí construyendo el muro? De toda clase, de todo oficio. Incluso vemos, que lo resalto porque en nuestra época no tiene importancia, pero en aquella época mucho, hombres y mujeres. Nosotros lo vemos normal, pero allí no. Allí no, era normal. Hombres y mujeres. Porque esa diferenciación que unos trabajan para Dios y otros no, ya no la hay. Porque ahora el nuevo paradigma que Dios está presentando es que todos y cada uno de nosotros nos relacionamos con Dios, porque la santidad de Dios ya no está en un lugar, ahora está en mí. ¿Entendéis? Ellos están reconstruyendo el muro, pero levantar el muro no es solo levantar una pared. El muro tiene que ver con separación. ¿Cómo definimos la santidad? Alguien que es santo, decimos, esto es santo. ¿Y qué decimos? ¿Cuál es la definición de un diccionario bíblico? ¿Santo qué es? Apartado. ¿Qué significa el muro? Separación. ¿Veis? ¿Por qué? Porque el muro no es para proteger simplemente de una guerra. El muro era un símbolo de la protección espiritual del pueblo. Nosotros estamos en mitad de un montón de naciones que son enemigas de Dios, que no quieren saber nada de Dios, pero hemos sido apartados. Ahora somos el pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Y por qué estaban construyendo el muro? Como vimos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en el capítulo 1 se entera Nehemías del problema que tiene el pueblo y Nehemías empieza a orar y a decir, Dios, yo sé quién eres tú, conozco tus promesas y cómo tú prometiste a través de estos profetas que nos restaurarías. Y estando en Babilonia, Nehemías empieza a decir, Dios, yo sé que tú nos vas a restaurar, así que te pido que me permitas ir y restaurar. Y en el capítulo 2, Nehemías, después de pasar un tiempo en intimidad con Dios, este mensaje de restauración se lo transmite al pueblo y es capaz de transmitirle al pueblo, oye, ¿os acordáis de todas las promesas que Dios nos ha hecho? ¿A qué esperamos? Vamos y construyamos. Y Nehemías le da al pueblo este mensaje de, es necesario construir. ¿Por qué? Porque este muro es el que nos va a dar la identidad. Nos va a hacer pueblo de Dios, no el muro, sino el significado que tiene construir el muro. Porque es un pueblo apartado para Dios, un pueblo santo. Un pueblo que va a vivir en relación con Dios, pero ya Dios no en el templo, por eso Dios no desciende al templo, sino Dios en cada uno de nosotros. Por eso todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar. ¿Entendéis? Nuestra identidad, ¿en qué está puesta? ¿En mi trabajo? ¿Mi identidad está puesta en que soy alto, en que soy hombre, en que soy marido, soy padre? Mi identidad me la da la obra que Dios ha hecho en mí. Mi identidad me la da la obra de redención, la obra que hizo Jesús en la cruz. Porque desde ese día Dios nos ha hecho sus hijos. Y mi identidad es lo que Dios dice que yo soy. Y todo lo que Dios dice que yo soy, eso es lo que soy. Aunque muchas veces se nos olvida. Sobre todo cuando salimos de estas cuatro paredes, ¿no? ¿Qué expresamos? ¿Qué ven los demás cuando estamos viviendo fuera en la calle? Cuando estamos en nuestro trabajo, ¿qué es lo que ven? Porque aquí han orado, cuando estaban orando por mí, decían, Dios, o antes me han dicho, quita al hombre y que se vea tu palabra.
Yo decía, amén. Pero eso no es solo para aquí. Cuando salgas de aquí, lo mismo. Sigue con esa oración. De tal manera que cada vez que hables con los demás, cada vez que te vean, lo que vean no sea a ti, sea a Dios. Porque tú eres capaz de reflejar la identidad de Dios. De tal manera que nos vamos a Mateo y dice, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Claro, cuando tú eres capaz de reflejar a Dios, eres la luz del mundo, porque Dios es la luz. De tal manera que tú vives en base a tu identidad. ¿Entendéis el cambio de paradigma? ¿Veis cómo ha cambiado? Lo que vivíamos antes de Nehemías, antes de Esdras, ha cambiado. Por esto es un nuevo volver, es un nuevo de Egipto a tierra prometida, de Babilonia a Jerusalén. Es un nuevo comenzar, diferente al anterior. Dios nos sacó de Egipto. ¿Vivimos así? No sé si os lo planteáis alguna vez. Pero cuando Pablo dice en Romanos, dice, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. ¿Qué está diciendo Pablo? No soy perfecto, peco, pero esa no es mi identidad. El pecado que hay en mí, o el pecado que cometo de vez en cuando, ese pecado ha sido perdonado, ese no es lo que soy. De tal manera que cuando viene a mi cabeza la tentación, cuando viene a mi cabeza la idea de mentir, de cometer un pecado, esa no es tu identidad. Y Dios, a través del Espíritu Santo, te da la fuerza para poder decir, no. Y si caigo, 1 de Juan, abogado tenemos para con el Padre. Pero esa no es tu identidad. Eso no es lo que eres. Yo es que soy un mentiroso, yo es que soy un pecador. No, no. Tú eres un hijo de Dios y eres santo, aunque a veces caigas. Por lo tanto, no te puedes dejar influenciar, definir por tu pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas en tu pecado, ¿qué te ocurre? Que te vienes abajo y dices, qué desastre soy. Es que yo soy hijo de Dios, que si, no valgo para nada. Si sé que esto está mal y lo hago, y le digo, Dios, ayúdame a no volver a hacer esto, pero lo vuelvo a hacer. Y vuelvo a orar, Dios, ayúdame porque este pecado no te agrada y quiero quitarlo. Y lo vuelvo a hacer. ¿Y cómo te hace sentir eso? Por eso es necesario que entiendas que esa no es tu identidad. Ese es el viejo hombre, el cual Dios ha eliminado, ha crucificado en la cruz. Ahora eres su hijo. Y ahora puedes decir a esos pensamientos, a ese pecado le puedes decir, no voy a vivir conforme a este pecado, porque yo soy hijo. Y esto no agrada a mi Padre. Y hay que esforzarse. Entiendo que es difícil, a todos nos cuesta. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque esa es tu identidad. De esa manera es como el mundo va a ver a Dios en su iglesia. De esa manera es cuando nosotros estaremos reflejando a Dios, cuando vivimos conforme a nuestra identidad. Porque ahora Dios ya no está aquí en la iglesia, ahora Dios está en ti. Y dice el Nuevo Testamento, nosotros somos templo del Espíritu Santo. De tal manera que cuando tú te vayas de aquí, Dios no te lo deja aquí y te vas. No, Dios se va contigo. Y cuando estás solo, bueno, solo físicamente, pero no estás solo. Dios está contigo. Y cuando te sientes mal, Dios está aquí al lado. Y cuando estás pensando en algún pecado, Dios está aquí, porque tú eres su hijo. Y esto es increíble, porque esto es lo que motivó a estas personas a edificar. Porque entendieron, recordaron todas las promesas, recordaron la obra que Dios había hecho en ellos y eso les motivó a decir, pues voy a edificar. Vamos a edificar. A pesar de que había personas, como vimos en el capítulo 2, que se reían de ellos, les insultaban. Pero ellos dicen, no, vamos a edificar, vamos a trabajar.
Y ese es el segundo punto que quiero compartir. En el texto nos encontramos, como he dicho antes, que todo el pueblo entero es protagonista de esta historia. Todo el pueblo es el que está llevando a cabo la obra de Dios. ¿Cuál era la obra de Dios? Reconstruir el muro, con sus puertas, con sus cerrojos y todo. Esa era la obra de Dios, para ellos en ese momento. ¿Y quién se encarga de eso? ¿Los albañiles? Pues vemos los plateros, los perfumeros. Imaginaros un perfumero en aquella época, o un platero, que se dedicaban a hacer joyas, que seguramente sus manos eran bastante sensibles. Pues nada, a cargar piedra y a picar piedra. Ya lo hemos dicho, mujeres, hombres, pero también los sacerdotes y los gobernadores. No los albañiles, no, todo el pueblo allí edificando, todo el pueblo es protagonista de esta historia. Y esto es increíble. ¿Por qué? Porque eso nos incluye a todos en el nuevo paradigma. Todos somos parte de la obra de Dios. Y fijaros, lo que más se repite en todo este texto es junto a Él. Eso es lo que más se repite. Y junto a Él edificó no sé quién, y junto a Él no sé quién, y junto a Él no sé quién. O al lado de, o después de, expresiones similares, pero que significan lo mismo. Junto a Él, junto a Él, junto a Él. De tal manera que nos damos cuenta que la obra no es un grupo de personas que están muy comprometidos con la Iglesia y los demás estamos aquí de espectadores. No. El nuevo paradigma es que uno está edificando junto al otro. Mi tía decía un dicho antiguo, yo lo escuché por mi tía, seguramente, no se lo inventó mi tía, evidentemente. Pero ella decía un dicho, dice, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Eso decía ella. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y en la iglesia es así. Un hombre no hace una iglesia. Un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero. Todos somos necesarios, todos tenemos parte en la obra que Dios ha encomendado a la iglesia. Yo no veo en el texto que haya un líder allí haciendo la obra, o ni siquiera veo en el texto a un líder que le está diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Yo veo a personas que están enfrente de su casa construyendo. Veo a personas que vienen de otro pueblo a construir. Veo a personas que su oficio no tienen ni idea, pero allí están construyendo. De toda clase, de toda condición, de todo oficio, trabajando. ¿Veis el reflejo de la iglesia ahí? Por eso os decía que esto es un nuevo paradigma. Dios aquí empezó a cambiar las cosas. Después, evidentemente, todo se cumplirá cuando viene Jesús. Ahí llegará el cumplimiento perfecto. Y cuando empieza la iglesia, en el Nuevo Testamento. Pero aquí ya se ve el reflejo de cómo Dios quiere empezar a hacer las cosas. Quiere empezar a trabajar de manera diferente. Porque tu identidad ya no está en haber nacido en un pueblo. Tu identidad está en que tú eres pueblo. Martín Lutero, cuando estaba creando su doctrina, él introdujo un concepto que era el de santidad en la vida cotidiana. Santidad en la vida cotidiana. Y no es más que lo que estaba diciendo desde el principio, expresar a Dios donde estemos. Porque la obra de Dios no se resume a estas cuatro paredes. La obra de Dios es en tu trabajo, es con tus vecinos. La obra de Dios es cada uno en el lugar donde estamos. Por eso muchas veces habrá personas que digan, bueno, pero es que yo no sé cuáles son mis dones. Bueno, pero es que yo no sé qué hacer en la iglesia. Claro, porque tú tienes un concepto de que solo puedes servir a Dios aquí. Y ese concepto no es correcto. ¿Entendéis? Vamos a leer en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12 dice:
Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Qué importante todo, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, estos son los guay, los nivel top. Y después estamos los demás. ¿Pero para qué? ¿Para qué constituyó lo que parece que es un nivel importante, un nivel de liderazgo? ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el liderazgo en la Iglesia no está puesto para hacer la obra. El liderazgo en la Iglesia está puesto para capacitar a toda la Iglesia, para que la Iglesia haga la obra, a fin de perfeccionar a los santos, a cada uno de nosotros, para que todos nosotros seamos para la obra del ministerio, estemos capacitados para la obra del ministerio. ¿Veis el orden que Dios ha puesto? Si nos limitamos a ser espectadores, esperando que haya personas allí liderando la Iglesia, haciendo y llevando a cabo la obra de Dios, nos equivocamos, nos estaremos perdiendo la bendición de servir a Dios. Y después nos encontraremos con que es que no sé qué hacer, es que no sé cuáles son mis dones, es que cómo puedo servir. Es normal que pienses así, porque eso no es lo que dice la Biblia, es una idea errónea que yo creo que durante muchos años ha estado en la Iglesia y estamos acostumbrados a eso, a que trabajen unos pocos, los que quizás se han comprometido, y el resto. Pero eso no es Biblia. Eso no es lo que está haciendo Nehemías con el pueblo, no es lo que Nehemías está enseñando al pueblo y no es lo que Dios quiere. Que haya unos líderes, sí, eso es correcto, pero esos líderes no están para llevar la voz cantante, no están para hacer la obra. Esos líderes están para capacitar al pueblo y el pueblo hace la obra. Uno al lado de, junto a, de tal manera que todos juntos cumplamos la obra que Dios tiene para nosotros. De tal manera que la Iglesia sea edificada, que alcancemos a todas las personas que deben de ser salvas, que seamos capaces de llevar la imagen de Dios por donde estemos, para que todo el mundo pueda ver que Dios está con nosotros. Y esa es tu obra, esa es tu misión. Tu misión no es simplemente cantar aquí, que lo hacen muy bien. Tu misión no es, yo qué sé, encender las luces. Tu misión es ser un reflejo de la vida de Dios en el mundo. Tu misión es ayudar al necesitado. Tu misión es ayudar al hermano. Tu misión es reflejar a Dios. Para que la gente no quiera seguir una religión, para que la gente pueda conocer a Dios y quieran servir y seguir a Dios. ¿Por qué? Pues porque, como me decían a mí, que no se vea al hombre y que se vea a Dios. Esa es tu misión. Y no se limita aquí. Los dones son para la edificación de la Iglesia, la edificación del cuerpo. Pero la edificación de la Iglesia no es que tengamos un culto bonito. Hay una edificación que es personal, que tiene que ver con mi relación con Dios. Pero hay una edificación que es la que ellos están haciendo, que es la de construir el muro, que es la de edificar la identidad de Dios en el pueblo. Y esa es la edificación de la Iglesia. Edificar el muro, reconstruir el muro, no es construir paredes. Edificar el muro es que lo que hay en mi vida que no agrada a Dios, el hermano me ayuda a darme cuenta y a quitarlo. Y yo con humildad a reconocer, mira, esto lleva razón, no me conviene. Edificar la Iglesia es salir de aquí
y a una persona que está buscando ayuda, ayudarla. Pero ayudarla no porque eres bueno, sino porque, oye, Dios me pide que te ayude, voy a ayudarte. O un vecino que está enfermo, oye, ¿te importa que ore por ti? Porque mi Dios es poderoso. Mi Dios puede hacerlo todo. Incluso si es su voluntad puede sanarte. ¿Quieres que le pida a mi Dios por ti? No solo por ti, por tu vida física, por tu enfermedad, sino por tu vida espiritual, por tu eternidad. ¿Te importaría que orase por ti? Eso es edificar la iglesia. Hacer que seamos el verdadero reflejo de Dios en el mundo. Dios nos ha hecho sus hijos no para que vayamos al cielo, sino para que vivamos como hijos suyos. Nos ha dado una identidad para que nos conozcan como hijos suyos. A mí me conocen por mi nombre, por mi profesión, pero ¿cuántos me conocen por ser hijo de Dios? ¿Cuántos van en mi trabajo y me dicen, hola hijo de Dios, ¿cómo estás? Sería gracioso, ¿no? Ojalá fuera así. ¿Por qué? Porque me conocen por mi identidad. Eso sería lo ideal, no solo por mi nombre. Y uno junto al otro, todos juntos, todo el pueblo de Dios, los que estamos aquí reunidos, los que están en otro local, donde estemos, todos juntos, uno junto al otro, estemos cumpliendo la obra de Dios, de edificar la iglesia y el pueblo de Dios. Amén. Pues vamos a orar y voy a pedirle a Dios que nos ayude a salir de aquí con este mensaje, que nos ayude a entender cuál es nuestra identidad y a entender que todos formamos parte de esta obra. Que si yo no estoy llevando a cabo mi obra, me estoy perdiendo la bendición de servir a Dios. Que si no estoy llevando a cabo la obra, no estoy actuando conforme a mi identidad. Por lo tanto, hay veces que no te vas a sentir parte de, no te vas a sentir parte de la iglesia. Te vas a desencantar cuando veas algo en la iglesia que no te gusta. Y vas a decir, es que esto no me gusta mucho. Y te vas a desencantar. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo lo que es la iglesia. Y la iglesia no es el culto. Porque las personas fallamos. Y si me fijo en las personas, va a haber momentos de dificultad en mi vida espiritual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Señor, te queremos dar gracias por la obra de redención que has hecho tú en nuestras vidas. Gracias porque la obra es tuya y depende de ti. Y gracias porque nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender estas cosas y podamos vivir conforme a tu santidad. Podamos vivir conforme a la identidad que tú has puesto en nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar en cada momento, en cada lugar, cuál es la obra que tú has hecho por nosotros para que podamos vivir conforme a eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar tu salvación, tu redención, que seamos agradecidos, Señor, y que podamos reflejar al mundo todo lo que tú eres y lo que tú quieres hacer. Ayúdanos a que tu voluntad se cumpla en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria. Amén.